Shri Vithala Giridhari Parabrahmane Namaha. Shri Vithala Giridhari Parabrahmane Namaha. Shri Vithala Giridhari Parabrahmane Namaha. Jay Gurudev, aquí en esta carta te voy a hablar de un tema que se llama Chaitra Shukla Pratipada. Y normalmente, es una carta que rige lo que es la política y el evento político, el transcurrir político de tu país. Es una cosa que ya había hecho en anterioridad, algún vídeo vas a ver en mi canal de YouTube, ¿vale? Sin embargo, esta carta tiene como alguna cosa especial en la forma de calcular y es una cosa que no había explicado antes. Digamos que Chaitra Shukla Pratipada significa Chaitra es el mes de marzo, ¿ok? Shukla está hablando de fase creciente y Pratipada es Shukla Pratipada, es el primer día lunar, ¿ok? Tenemos Pratipada, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, ¿ok? Panchami son los titis, las fases lunares en Jyotish, ¿vale? En astrología mundial, el Titi tiene que ver con el nivel cultural del país, ¿vale? Y el Titi es el día lunar que se calcula, el día védico, que se calcula con el recorrido y la diferencia en grados entre el Sol y la Luna, ¿ok? Indica también tus conexiones emocionales y cómo te vinculas, pero la carta extrapolada hacia Raja Jyotisha, lo que diría es astrología mundial, ¿vale? O mundana, pero en sánscrito es Raja Jyotisha, ¿ok? Tiene que ver con el nivel cultural del país, ¿vale? Puedes ver cuando se consolida un país, cuando se constituye, y puedes ver la fuerza del Titi, y entonces puedes sacar el nivel cultural de ese país. Ese país va a tener cultura, van a ser incultos, habrá buena educación, ¿ok? La gente querrá educación ahí o va a estar más extrovertida. Bien, entonces esta carta es el mes de marzo, Chaitra, en la fase creciente, Shukla Paksha, Pratipada, el primer día lunar de la fase creciente, ¿ok? Entonces, esta carta se calcula con el primer día lunar de fase creciente en el mes de marzo y ese Titi puede que esté, por ejemplo, a las 8 de la tarde o a las 12 de la mañana, depende de tu país. Por lo tanto, indica que si, por ejemplo, ese Titi estaba de madrugada, la carta se puede correr para adelante o viceversa, o para atrás, ¿vale? Depende. Entonces, calcular eso es una cosa que no voy a enseñar aquí, no es la finalidad, ¿vale? Sin embargo, sí que hay, quien quiera buscarlo o quiera aprenderlo, hay algunos cursos disponibles, también está disponible por internet, ¿ok? Entonces, en astrología mundial, las cosas significan algo diferente. Por ejemplo, la casa 5 tiene que ver con el estatus, con el conocimiento. El estatus que te da ese conocimiento es mantra baba, es el templo donde vas a rezar, ¿vale? Es la casa de los mantras, por ejemplo, y son muchas cosas más. Ahora, a, a nivel de astrología mundial, Raja Jyotisha, la casa 5 sería, por ejemplo, la fuerza que tiene, por ejemplo, lo que son las asesorías, quién te aconseja, quién, por ejemplo, o sea, qué fuerza tienen, por ejemplo, las instituciones de estudios y de educación, ¿ok? ¿Vale? Si, por ejemplo, en la carta anual vemos a Júpiter y Sol en la casa 5, vamos a ver que el gobierno va a invertir en estudios, en las universidades, en la educación del país. Si vemos planetas que son crueles, va a ser enemistoso hacia eso, ¿ok? Y si hay aflicciones, indica que igual la educación del país es una agenda que es poco importante y que puede ir en detrimento, ¿ok? Entonces, la base de esta carta tiene que ver con Panchanga, Varesha, Titi, Karana, Yoga, Nakshatra, ¿vale? Eso está disponible en el curso de Nakshatras y en el curso que haré después de Nakshatras, que es Muhurta, ¿vale? Y a saber leer también un poco de astrología, Raja Jyotish, astrología mundial, ¿vale? ¿Ok? Entonces, si podemos ver que en
tu carta en el individual, el Baresh, el regente del día de la semana, es tu vitalidad, ¿vale? Y el Caracas Marte, podemos ver que la vitalidad del país tiene que ver con el regente del día de la semana. ¿Ok? ¿Qué vitalidad tendrá el país? ¿Ok? En general. Y si Marte no está bien, desde el regente del día de la semana, la vitalidad es difícil de defender. ¿Vale? ¿Ok? Yoga tiene que ver con el meaning, el significado que tienes en una experiencia en particular, ¿vale? Y el aprendizaje a nivel colectivo es el yoga, la astrología mundial. ¿Qué tiene que aprender ese país? ¿No? ¿Qué tiene que aprender? A cómo defenderse, a cómo hacer em, una agricultura mejor, hacia dónde tiene que desarrollarse. Eso es yoga, ¿ok? ¿Vale? Entonces, aquí tengo la carta de España, porque soy español, pero si calculas el nacimiento de Pratipada y pones la ciudad capital de tu país, calculas tú Chatra Shukla Pratipada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si puedes extrapolar de lo personal a lo mundial, vas a tener una idea. Por ejemplo, casa 2 son finanzas, ¿ok? En general y la capacidad de ahorro. El regente de la casa 2 también me da esa capacidad de ahorro. Eso a nivel de país es la tesorería y la recaudación, ¿vale? ¿Cuánto va a recaudar ese país de la persona y qué tipo va a tener de déficit? ¿Va a ser positivo, negativo? ¿Deberá, por ejemplo, con España que debe dinero a Europa? ¿Tendrá, ok? Eso significa the gold, el oro. ¿Qué oro, ¿no? ¿Qué valor en oro va a tener un país? ¿Vale? ¿Ok? Eso puede que para ti no signifique nada, pero para los inversionistas significa mucho. ¿Vale? Es Raja Jyotisha. Raja tiene que ver con en este caso es como rey o ministro. ¿Ok? Es como los Raja Yogas, ¿no? Poder. ¿Vale? Entonces, en Shukla Pratipada, aquí en España, ¿vale? Lo que tengo es una carta que es bastante patética,